Cuba, quisiera ante todo agradecer a los organizadores de este evento, en particular al diputado Ricardo Molina y su equipo por todos los arreglos que han hecho posible nuestra participación en esta importante sesión. Mi presentación va a estar relacionada con dos grandes retos para la humanidad en el contexto actual, dos grandes retos que confluyen en este momento, que son sin dudas, primero, la pandemia de la COVID-19, que desde comienzos del pasado año golpea, azota al mundo, y en segundo lugar, en este contexto, reforzamiento del cambio climático, que es una tendencia que se viene dando en las últimas décadas. En este sentido, todo esto, por supuesto, en un contexto internacional marcado por las asimetrías, los grandes contrastes, la polarización social, como vamos a ver seguidamente. Estamos hablando de dos desafíos que, en relación a su naturaleza, hay que señalar que ambos representan grandes retos globales, son transfronterizos, es decir, nos afectan a todos. Existen, de hecho, estrechos vínculos entre ellos. Por ejemplo, por solo citar uno de esas relaciones, en la misma medida en que se fragmenta, se reduce, se pierden los hábitats naturales como resultado del cambio climático o del reforzamiento de este cambio climático, esto favorece la aparición y la propagación, la expansión de pandemias como esta de la COVID-19. Con relación a la distribución de los impactos, es importante señalar ya desde el comienzo el hecho de que en ambos casos, tanto en el cambio climático como en los efectos de la pandemia, los más afectados siguen siendo los más vulnerables, aquellos segmentos más pobres de la población, aquellos países más pobres y vulnerables en la economía mundial. En cuanto a la escala temporal de las soluciones, destacar que en ambos casos se requieren soluciones de emergencia, pero también transformaciones a mediano y largo plazo. Es decir, que no basta solo con las acciones de emergencia, sino también la necesaria perspectiva de largo plazo que es necesario considerar en este sentido. Y también varios temas claves que se deben tener en cuenta a la hora de buscar soluciones. Primero, la combinación de respuestas basadas en la ciencia, la necesidad de la cooperación internacional, de la equidad, de la responsabilidad compartida entre los distintos niveles de la sociedad, pero destacando el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en el contexto sobre todo de las negociaciones internacionales, en particular cuando nos referimos a temas como el cambio climático. Todo esto confluye en un mundo, como decía al inicio, marcado por las asimetrías económicas. Acá hay algunas cifras que destacan esto. Por ejemplo, el hecho que el 81% de la población, 81% de la población mundial que vive en 140 países en desarrollo apenas genera el 32% de las exportaciones mundiales, mientras solo el 14% de la población mundial que reside en 39 países altamente industrializados aporta el 63% de esas exportaciones globales. En contraste con este 14% de la población mundial que vive en los países ricos, hay otro, por ejemplo, 14% de esa misma población mundial que reside en 45 países de África subsahariana, que apenas aportan el 1.7% de las exportaciones globales. Y si analizamos indicadores tan preocupantes como el de la deuda externa de los países en desarrollo, cabe recordar que al cierre del 2020, 11 millones, la deuda externa de ese conjunto de países ascendía a 11 millones de dólares. Y el servicio de esa deuda externa, es decir, los pagos por concepto de amortizaciones e intereses, se acercaban al 50% de los ingresos por exportación de bienes y servicios de estos países. Si vamos a América Latina, la situación es mucho más grave. En el caso de América Latina, en este último año 2020, los pagos correspondientes al servicio de la deuda externa estuvieron en el orden del 57% de los ingresos por exportación de bienes y servicios. Aquí, con relación a la situación en el 2020, desde el punto de vista del deterioro económico, recordar que estamos hablando de la mayor crisis después de la Gran Depresión de 1929 al 33, hubo una contracción superior al 3% de la economía mundial, con una caída cercana al 9% en el comercio mundial.
Esto, por supuesto, generó una gran debilidad de la demanda, una caída en sectores importantes de los servicios. Por ejemplo, el caso del turismo, que cayó un 74%, generando pérdidas de ingresos del orden de 1.3 millones de dólares y comprometiendo sobre todo gran cantidad de empleos, en particular en empresas pequeñas. Es bueno señalar que si bien ha ocurrido una recuperación económica desde el segundo semestre del año 2020, del pasado año, persisten todavía importantes brechas productivas y gran incertidumbre socioeconómica. Si se revisan, por ejemplo, las estadísticas del crecimiento, del comportamiento de la economía, en este año 2020 y las perspectivas para 2021, vemos cómo América Latina y el Caribe fue precisamente la región más golpeada por la caída de la producción del pasado año, una caída del 7%. De hecho, fue la región que registró la caída absoluta más marcada como resultado de este deterioro producido o provocado o reforzado por la pandemia de la COVID-19. Es importante señalar esto, o sea, reforzado por la pandemia, porque ya, si se revisan esas mismas cifras, vemos cómo en América Latina y el Caribe ya desde años anteriores se venían dando situaciones de retroceso económico, de estancamiento económico, y en este 2020 lo que ocurre es un reforzamiento de la crisis en condiciones de pandemia. Para este año, por supuesto, se crearon, sobre todo a inicios de año, grandes expectativas en la misma medida en que se fueron aprobando vacunas. Sin embargo, los nuevos rebrotes y las nuevas variantes del virus generan grandes preocupaciones. A pesar de esta incertidumbre, hay algunos pronósticos, a mi juicio, bastante optimistas, que hablan de un crecimiento de la economía mundial del 6% para este año y de 4.4% para el año 2022. Claro, esto hay que verlo también después del colapso económico que tuvo lugar el pasado año. Ahora, es importante señalar que en las condiciones actuales lo que sí se ha reforzado son las asimetrías y la inequidad. Es decir, la marcha de la recuperación es muy desigual, muy fragmentada, y esto tiene mucho que ver con el hecho de que, por ejemplo, los países industrializados se han encontrado en mucho mejores condiciones para aplicar medidas de apoyo fiscal a las personas, a las empresas, para expandir la digitalización. Así se proyecta que recuperen los niveles prepandémicos en cuanto a su crecimiento, en el caso de Estados Unidos y Japón, a finales del segundo semestre de este año, y la zona euro y el Reino Unido para 2022. Sin embargo, en el caso de los países en desarrollo, si bien de un lado se destaca la recuperación de China, hay serias afectaciones en los países más dependientes de sectores golpeados por la crisis, como el caso del turismo, el petróleo en particular en el 2020, y los países más pobres con serias afectaciones a partir de la ruptura de las cadenas de suministro y del comercio internacional en los últimos años. Se espera también una recuperación del comercio mundial en este año 2021, pero estaría por ver si realmente se alcanza este 8% del que hablan las estadísticas que proyectan ese crecimiento. Vamos entonces a revisar rápidamente algunos elementos con relación a las brechas que ha ido dejando esta situación actual. En primer lugar, destacar las grandes brechas con relación a la cooperación internacional. Si analizamos, por ejemplo, la manera en que está teniendo lugar la distribución de las vacunas, se pone de manifiesto la gran necesidad de un acceso universal a estos recursos, a estas vacunas, en la misma medida en que es en los países más pobres, los más vulnerables, donde se concentran hoy por hoy las mayores afectaciones. Si bien existirían condiciones para que la transmisión local del virus se llegara a niveles bajos, más generalizados hacia finales de 2022, lo cierto es que, como decía antes, la manera en que se están conduciendo estos procesos de una forma, se están dando de manera muy desigual, muy fragmentada, y la inequidad es lo que está caracterizando hasta ahora esta situación, y lógicamente esto afecta el hecho de que se logre una solución global en plazos más cortos. Con relación a la esfera social, también en la misma medida en que se han deteriorado los indicadores económicos en el plano social, hemos asistido, por ejemplo, a un creciente desempleo, sobre todo en el año 2020, que persiste en buena medida en el 2021. En el año 2020 se perdió el equivalente a 255 millones de empleo, y las pérdidas de ingresos por concepto de trabajo fueron del orden de 3.7 millones de dólares. La parte de América Latina y el Caribe se encuentra
entre las regiones más afectadas por esta situación. Y también en términos de pobreza e inequidad se han reforzado estos indicadores. Ha habido un aumento de la cantidad de personas en situación de pobreza extrema, que según datos conservadores se ubica este incremento en 95 millones de personas en el 2020 y en el caso de los desnutridos en 80 millones, según datos, repito, bastante conservadores, con importantes retrasos en materia de acumulación en materia de desarrollo humano, a partir, por ejemplo, de las afectaciones al sector de la educación. Los más afectados, concentrados sobre todo en sectores de la población como las mujeres, los jóvenes, los empleados informales. Recordemos el peso que tiene la informalidad, el sector informal en América Latina y el Caribe y en otros países en desarrollo, y aquí se han concentrado una buena parte de las pérdidas de ingresos, una buena parte de las afectaciones desde el punto de vista de la propia enfermedad. Con relación a las deudas, destacar que, como decíamos al inicio, muchos de estos países en desarrollo, sobre todo los más pobres, entraron a este nuevo episodio de la crisis con elevadas deudas que han tendido a incrementarse en el curso de la pandemia. El mundo en general, al cierre de 2020, tenía una deuda global. Aquí estamos hablando no solo de la deuda externa, sino la deuda total del mundo al cierre de 2020, 277 millones de dólares. En este primer trimestre del 2021, o sea, el primer trimestre de este año, esa cifra subió a 289 millones de dólares, y para 2030 pudiera alcanzar los 360 millones de dólares. Si vamos al plano de la deuda externa, como decíamos anteriormente, es una deuda que ya alcanza los 11 millones solo para los países en desarrollo. Y en la misma medida en que, por ejemplo, se generan expectativas de incremento de las tasas de interés internacionales a partir de la evolución de la economía norteamericana, esto podría agravar significativamente este problema de la deuda externa. Así vemos, por ejemplo, si analizamos las principales estadísticas, como decíamos al inicio, que si bien a escala del conjunto de los países en desarrollo ya los pagos por concepto de servicio de la deuda absorben cerca del 50% de los ingresos por exportaciones, en el caso de América Latina y el Caribe, al cierre de 2020, el 57% de esos ingresos fueron captados, de alguna manera utilizados para el servicio de la deuda. Con relación al cambio climático, destacar que, por supuesto, la ciencia del cambio climático ha seguido evolucionando, cumpliendo con su tarea en el sentido de identificar cada vez mayores evidencias y determinar las causas a las que se debe atribuir este reforzamiento del cambio climático. Así, por ejemplo, en el contexto del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, que en este momento está inmerso en su 6º ciclo de evaluación, ya se han aprobado 3 informes especiales y la contribución de uno de sus grupos de trabajo, el primer grupo de trabajo. En los informes especiales, bueno, el primero de ellos sobre el calentamiento global de 1.5 grados Celsius, que se aprobó en el 2018, un segundo informe especial sobre cambio climático y tierras, aprobado en 2019, y un informe especial sobre océanos, la criosfera ante un clima cambiante, aprobado en 2019. También, muy recientemente, entre finales de julio y principios de agosto, se aprobó, como todos conocemos, la contribución del Grupo de Trabajo 1 sobre la ciencia del cambio climático desde la perspectiva de sus bases físicas. Y bueno, aquí se queda muy claro, primero, el hecho de que se atribuye la influencia humana a las actividades humanas, la parte, digamos, preponderante, la mayor parte del calentamiento del sistema climático, y el hecho de que la temperatura en esta superficie global seguirá aumentando al menos hasta mediados de este siglo en todos los escenarios de emisiones que han sido considerados en esa evaluación, y que el calentamiento global superaría el 1.5 grados, incluso los 2 grados en este siglo XXI, a menos que se produzcan reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular en el dióxido de carbono. Un mensaje común de todos estos informes es la urgencia, la necesidad de actuar frente al cambio climático con inmediatez, el riesgo que supone este reto global para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y el hecho de que en la medida en que se demoren las acciones de respuesta, los costos y riesgos serían cada vez mayores. Esperamos que para febrero del próximo año ya se esté aprobando el Grupo de Trabajo 2, su contribución en marzo del 2022, el Grupo de Trabajo 3,
y el informe de síntesis del IPCC en septiembre también del próximo año estarían aprobando sus contribuciones. Por su parte, el informe del estado del clima mundial de la Organización Meteorológica Mundial llamó la atención acerca justamente del reforzamiento de este fenómeno del cambio climático, y entre muchas otras tendencias destaca el hecho de que las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero siguieron aumentando en el 2020 a pesar de la caída que tuvieron las emisiones. Las emisiones cayeron, pero las concentraciones de esos gases en las capas bajas de la atmósfera siguieron creciendo, y así también todo un conjunto de impactos asociados a este reto global, como se identifica en este informe mundial del clima. Es importante señalar que la combinación de ambos retos globales, tanto el cambio climático como la pandemia, han reforzado aspectos tan sensibles de la crisis social como es el caso de la inseguridad alimentaria, que es un tema donde se concentran una buena parte de las grandes brechas actuales, y asimismo se sigue poniendo de manifiesto el hecho de que no se están considerando debidamente las prioridades de los países más pobres, y que la inequidad sigue siendo un tema pendiente en las propuestas de soluciones que se siguen aplicando en este contexto. Con relación al tema de la energía, bueno, ya decíamos que hubo efectivamente una reducción de las emisiones en este año 2020, una reducción del 6% en las emisiones, pero a pesar de esta caída que tuvieron las emisiones, sobre todo de dióxido de carbono, en el año 2020 las concentraciones de estos gases de efecto invernadero siguieron aumentando, y lógicamente esto fue uno de los elementos que contribuyó al reforzamiento del cambio climático. Las fuentes renovables de energía registraron cierto crecimiento, sobre todo en los casos de la fotovoltaica y la eólica. También los vehículos eléctricos se aumentaron, se expandieron, se expandió aún más su producción en este año, pero repito, desde el punto de vista del cambio climático predominó el reforzamiento de este reto. Con relación a las negociaciones internacionales de cambio climático, sabemos que estamos abocados a la sesión 26ª de la Conferencia de las Partes, ahora a inicios de noviembre. Aquí, bueno, ha habido todo un proceso multilateral que ha abogado por el reforzamiento de las contribuciones nacionalmente determinadas. Se habla de más de 80 países que ya han presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas, ya actualizadas. Se habla también de la necesidad de fomentar un multilateralismo inclusivo que promueva una recuperación post-COVID basada en patrones más sostenibles de producción y consumo, que consideren la recuperación post-COVID, o que combinen la recuperación post-COVID con lo planteado en el Acuerdo de París. Pero desde la perspectiva de los países en desarrollo es importante destacar primero la necesidad del apoyo que necesitan desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista tecnológico, para una transición justa hacia una economía más sostenible. Y aquí fundamentar los principios de la equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Destacar el papel de los países industrializados como los principales responsables históricos en la generación y reforzamiento de este reto del cambio climático. Por tanto, los llamados a tener una participación en esos compromisos a la altura de esos niveles de responsabilidad histórica que este grupo de países tiene. En cuanto al financiamiento climático, la necesidad de un adecuado balance entre el financiamiento de la adaptación y la mitigación, y el hecho de que los países desarrollados deben cumplir y superar la meta de los 100.000 millones de dólares anuales de apoyo financiero a los países en desarrollo. Es cierto que la incorporación o reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París, una vez que tomó posesión la actual administración norteamericana, fue un punto importante en este proceso multilateral. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, el actual gobierno de los Estados Unidos ha anunciado, por ejemplo, reducir en un 52% sus emisiones para 2030 con relación al 2005 y alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Ahora, aquí hay que tener muy en cuenta el hecho de que una perspectiva de largo plazo en torno a este tema en los Estados Unidos es complicada, sobre todo por el rechazo que genera este tema en un importante segmento del bando republicano, y esta situación, este compromiso, esta promesa podría perfectamente revertirse o anularse en los próximos años en la medida en que gane las elecciones del Partido Republicano, como sucedió con la administración de Obama. O sea que no hay garantía
de que esas promesas se conviertan en realidad en el contexto político norteamericano, siendo este, como conocemos, uno de los principales emisores globales y uno de los mayores países en cuanto a emisiones per cápita del mundo, uno de los grandes contaminadores históricos también en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Con relación a Cuba, Cuba ya ha actualizado su contribución nacionalmente determinada en el mes de diciembre del año 2020, ha reiterado su compromiso con los esfuerzos globales frente al cambio climático y bueno, hay una expresión de voluntad política en la manera en que se han incorporado estos temas, no solo en la nueva constitución del país aprobada en 2019, sino también en los documentos rectores de la estrategia socioeconómica actual, en el plan de Estado Tarea Vida que está vigente del año 2017. Cuba también mantiene su compromiso de fomentar la cooperación con otras naciones en el fortalecimiento de su capacidad de respuesta ante estos retos globales y también tener muy en cuenta el impacto sumamente negativo que ha tenido y sigue teniendo el bloqueo económico, comercial, financiero de los Estados Unidos para la economía cubana, para la sociedad en sentido general y en particular para el compromiso, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular en lo que se refiere a respuestas ante el cambio climático. Cuba sigue comprometida con el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y también con el hecho de que los compromisos expresados por los países en desarrollo, para cumplir esos compromisos se requieren, como decía antes, recursos financieros, transferencia de tecnología, creación de capacidades conforme a lo establecido en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Cuba sigue siendo, por supuesto, un país muy vulnerable. Hay todo un conjunto de elementos que lo confirman. No voy a referirme a todos los detalles, pero sí, en sentido general, se está transitando de una condición de un clima tropical húmedo a un clima tropical seco, un clima mucho más cálido, mucho más extremo, y se identifica en este contexto la adaptación como prioritaria para el país. Teniendo en cuenta su condición de archipiélago, se han incrementado considerablemente las temperaturas, el nivel del mar, la disponibilidad de agua se ha reducido, se ha recrudecido la actividad ciclónica. Justamente cuando preparábamos ahora esta presentación, que estaba siendo Cuba afectada por el último ciclón, el ciclón Ida de esta temporada. En fin, todo un conjunto de afectaciones que son conocidas, pero no por ello queremos pasarle por alto. También, independientemente de que la adaptación es la prioridad, la mitigación también está considerada como una dimensión esencial del desarrollo en Cuba, sobre todo en lo referido al ahorro, uso eficiente de la energía, la promoción de las fuentes renovables de energía, la reforestación, y así queda contenido en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Se destaca en la actualización de la contribución nacionalmente determinada de Cuba, la meta de incrementar hasta 24% la presencia de las fuentes renovables de energía en la generación de electricidad y el incremento de la cobertura forestal para 2030 en ambos casos al 33%. Con relación finalmente a la cooperación internacional, que ya anunciamos el compromiso de Cuba en este sentido, se mantiene la contribución a partir del Centro de Creación de Capacidades y Reducción de Riesgos de Desastre y para la adaptación al cambio climático, así como la asistencia a todo un conjunto de países en la elaboración de estudios, escenarios, proyecciones climáticas de distinta naturaleza, lo cual ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de estos países. Y para cerrar, 5 temas que a mi juicio constituyen lecciones claves derivadas del enfrentamiento a la pandemia y también, por supuesto, a este reforzamiento al cambio climático, que debían tenerse en cuenta como ingredientes básicos a la hora de pensar en respuestas globales a estos temas globales y a su incidencia ya nacional y local de los mismos. Primero, que se ha puesto de manifiesto la incapacidad del neoliberalismo para enfrentar situaciones de emergencia de esta naturaleza. La naturaleza, la esencia cortoplacista del neoliberalismo justamente está en franca contradicción con la necesidad, sí, de acciones inmediatas, pero con una perspectiva a largo plazo, como requieren ambos retos globales. Se ha revalorizado el papel de la ciencia. Es importante considerar este insumo para la toma de decisiones, y en este sentido, creo que esto ha sido una de las lecciones más importantes de este periodo más reciente. Se ha destacado la importancia del desarrollo local,
la necesidad de desarrollar capacidades de respuesta a escala local, y acá es ahí donde se sienten los impactos tanto de la pandemia como del cambio climático con mayor crudeza. Necesidad de potenciar también, como ya apuntábamos, la cooperación internacional, la solidaridad y finalmente la necesidad de incorporar con determinación la variable ambiental en la recuperación post-COVID. Preservar el medio ambiente como una precondición para evitar nuevas pandemias, ya que esto parece ser un tema o una preocupación que nos va a seguir acompañando y que debe ser considerada de manera también con una perspectiva de largo plazo en este contexto. Reitero ya para terminar mi agradecimiento a todos los organizadores de este evento por haber hecho posible nuestra participación a pesar del corto tiempo con que nos comunicamos con los organizadores. Muchas gracias. Cuba nos da una visión del cambio climático con profunda observancia desde la economía. Cada vez más debemos demostrar que la economía no puede estar desconectada de la madre tierra, no puede estar desconectada de la protección a la naturaleza. Hay que hacerse locos con este tema. Y solo para recalcar una cosa, mencionó Ramón en ese importante informe último sobre el tema del cambio climático. Dice ese informe: la humanidad es la responsable. Digo yo, no es la humanidad. De 7.000 millones de seres humanos, hay 7 millones en el mundo que deciden cómo es que se conduce la vida en el planeta, con una visión extractivista, una visión explotadora, para enriquecerse cada vez más, buscando el derecho al futuro de la humanidad y de la madre tierra. Agradecemos mucho, Ramón. Además debemos decir, de alguna manera sabemos que nos están viendo. Pregúntense cómo inició el bloqueo, esta conexión entre Cuba y Venezuela, y fue posible hacer esta transmisión. Así se vence, con voluntad. Seguramente están averiguando cómo se hizo, pero se hizo. Muchísimas gracias a Ramón.